En los silenciosos pasillos del Vaticano, una decisión alteró siglos de tradición. Un papa frente a un cardenal poderoso. Un acto que pocos se atrevieron a imaginar y que muchos aún no consiguen entender. ¿Puede un líder espiritual desafiar las estructuras más antiguas del mundo sin fracturar la esencia de la fe? Sí, cuando su objetivo no es destruir, sino purificar. ¿Y qué sucede cuando la verdad se impone al poder? Nace una iglesia diferente, más cercana, más humana, y quizás también más frágil. Hoy conocerás la historia de un pontífice que eligió la transparencia frente al silencio, la justicia frente a la conveniencia. Un hombre que prefirió la incomodidad de la verdad al confort de la diplomacia. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar en los comentarios si conoces algún dato o anécdota sobre las reformas más audaces dentro de la Iglesia. Tu participación nos ayuda a seguir contando estas historias que el tiempo intentó ocultar. El amanecer llegó a Roma con un silencio que parecía una advertencia. Desde una ventana alta, el Papa León XIV observaba cómo la luz acariciaba los jardines vaticanos. No había solemnidad en su rostro, solo una calma grave. En su mano, un sobresellado con cera roja llevaba un nombre que pesaba más que el oro: Cardenal Alessandro Marino. Durante décadas, ese hombre había movido hilos invisibles dentro de la curia, y ahora estaba a punto de perderlos todos. 5 meses después de su elección, el primer papa estadounidense había sorprendido a todos con gestos simples que parecían mensajes codificados: zapatos negros en lugar de los rojos tradicionales, comida sin protocolo y encuentros abiertos con sacerdotes de parroquias humildes. Pero aquella mañana no era un símbolo ni un gesto. Era una ruptura. Lo que iba a hacer no se veía desde hacía generaciones. El mármol bajo sus pies devolvía ecos austeros mientras caminaba hacia la sala donde lo esperaban 3 cardenales de confianza. Detrás, el cardenal Fontana murmuraba inquieto: «Santidad, quizás no sea el momento oportuno». El Papa no detuvo su marcha. «Precisamente por eso», respondió sin volverse, «porque no es el momento oportuno, es el necesario». En la sala, 3 rosas representaban una iglesia sin fronteras: rojas de México, una margarita de Kenia y una rama de cerezo de Japón. Sobre la mesa, reposaban carpetas selladas, informes y documentos contables. Takahashi fue el primero en hablar. 3 auditorías confirman las desviaciones. Fondos para obras sociales que nunca existieron. Rojas añadió con voz baja, y bloqueó investigaciones en 3 seminarios con denuncias de abusos. El Papa no respondió de inmediato. Se sentó y observó la cruz de madera que colgaba de su cuello, gastada por años de misión en Perú. «La Iglesia no necesita más ornamentos», dijo al fin. «Necesita valor». La puerta se abrió y entró Marino, vestido con impecable elegancia, sonrisa medida, paso calculado. Al ver a los otros cardenales, frunció el ceño. «Santidad, no me habían informado de que esto sería un comité». León le indicó una silla de madera frente a él, sin adornos ni respaldo alto. «Por favor, tome asiento, Eminencia». El silencio que siguió fue denso, casi físico. León habló despacio, pero con firmeza. «Durante años ha servido a la Iglesia desde puestos de autoridad. Hoy debe responder por cómo usó ese poder». Puso una carpeta sobre la mesa. «Aquí hay pruebas verificadas de desvío de fondos, contratos falsos y protección a abusadores». Marino sonrió con dureza. «Santidad, son malas interpretaciones. La Iglesia funciona en equilibrio, con diplomacia. Usted es nuevo en Roma, no comprende las dinámicas de poder». León lo interrumpió. «Comprendo la corrupción, Eminencia, la he visto entre los pobres, disfrazada de ayuda. No esperaba encontrarla aquí». El cardenal juntó las manos. «¿Y qué propone hacer?». El Papa se puso de pie. Señaló que la decisión ya estaba tomada. A partir de este momento queda relevado de todas sus funciones dentro de la curia. Conservará su título, pero sin autoridad. Marino se levantó con brusquedad. «Esto es inaudito». «¿Lo es?», dijo León. «Por eso debía hacerse». Cuando la puerta se cerró tras el cardenal, el silencio del mármol volvió a llenar el espacio. Ninguno de los presentes habló. El Papa permaneció unos segundos inmóvil, mirando la cruz que llevaba al pecho. «Ahora empieza el verdadero trabajo», murmuró. Afuera, Roma despertaba entre rumores. Unos lo llamaban valiente, otros loco.
Pero en los jardines vaticanos, entre las hojas caídas, solo se escuchaba una frase que el viento parecía repetir: la Iglesia necesita valor, no vanidad. Y mientras el eco se disipaba, el Papa sabía que ese primer paso no sería el último. Lo que vendría después exigiría más que decisión, exigiría resistencia. El amanecer siguiente trajo un aire distinto al Vaticano. Ni las campanas ni el canto de los monjes lograban ocultar el rumor que crecía en los pasillos. Unos lo llamaban el día del ajuste, otros, con ironía, la mañana del loco americano. Pero León XIV no parecía oír. Caminaba sin prisa, con esa serenidad que siempre desconcertaba a sus adversarios, ni triunfante ni temeroso, solo firme. Sus pasos resonaban sobre el mármol, marcando el compás de un acto irreversible. A su lado, el cardenal Fontana intentaba, por última vez, frenar lo inevitable. Santidad, el cardenal Marino tiene amigos en cada dicasterio. Podrían convertir esto en un conflicto abierto. León respondió sin mirarlo. El conflicto ya existe, Antonio, solo que hasta ahora lo encubríamos con silencio. Al llegar a la sala apostólica, un sol tenue se filtraba por los vitrales, tiñendo de color las sombras. Los 3 cardenales de su círculo íntimo lo esperaban con gesto grave. Takahashi sostenía un informe. Rojas, un sobre lacrado. Manji, una pequeña cruz de madera que giraba entre sus dedos como si orara en silencio. León tomó asiento. Los documentos están verificados. Transferencias a proyectos en África que desaparecieron, contratos falsificados, pagos a intermediarios fantasma. Y las denuncias de los seminarios, agregó Rojas, fueron bloqueadas personalmente por Marino. El silencio fue largo y pesado. El Papa respiró hondo. Entonces ya no hay dudas. Lo que empezó como sospecha ahora es evidencia. No actuaremos por impulso, sino por deber. Fontana cerró su portafolios con lentitud. Santidad, si procede hoy, el impacto será global. Los medios, los diplomáticos, los fieles, no hay precedentes. León apoyó las manos en la mesa. Lo sé, pero si seguimos ocultando, el escándalo será eterno. Un guardia anunció la llegada del cardenal Marino. El ambiente cambió, la temperatura pareció descender varios grados. Entró con su habitual elegancia, capa roja impecable, anillo reluciente, sonrisa estudiada. Santidad, dijo con una leve reverencia, no esperaba una audiencia tan numerosa. León señaló la silla frente a él. Siéntese, eminencia. Marino lo hizo con cautela, su mirada recorriendo a los presentes. He servido fielmente durante más de 5 décadas. No es justo que mi labor se reduzca a acusaciones administrativas. León abrió el dossier frente a él. ¿Fidelidad a qué, cardenal, a la verdad o a su red de poder? El tono era sereno, pero cada palabra pesaba. Marino trató de mantener su dignidad. Las decisiones que tomé fueron por el bien de la Iglesia. No puede imaginar lo que significaría abrir ciertos archivos. Imagino, respondió León, que significaría justicia para quienes nunca la tuvieron. El cardenal Fontana bajó la mirada. Los otros 2 guardaban silencio. Marino continuó. Usted es americano, Santidad. Su estilo es directo. Pero aquí, en Roma, la diplomacia mantiene el equilibrio. No todo puede resolverse con transparencia inmediata. Equilibrio no es lo mismo que encubrimiento, replicó el Papa en voz baja. No vine para sostener castillos de aire, sino para limpiar cimientos. Por un instante, nadie respiró. Entonces, León tomó la carpeta, la cerró con calma y se levantó. Eminencia. A partir de este momento queda suspendido de toda función administrativa. Su título permanecerá, pero sin poder ni representación. El cardenal se irguió, furioso. Esto será su ruina. Será nuestra salvación, dijo León, sin alzar la voz. Marino salió dejando un silencio absoluto. Los otros cardenales permanecieron inmóviles. León caminó hasta la ventana, observando la luz acariciar los jardines. El mármol escuchó ayer, dijo despacio. Hoy la historia lo escribirá. Y mientras la campana de San Pedro marcaba la hora, el Papa supo que lo que venía después no sería un castigo, sino un comienzo. El aire dentro del palacio apostólico se volvió espeso, casi visible. Las paredes antiguas parecían contener la respiración,
como si supieran que algo irrepetible estaba por ocurrir. Afuera, los jardines seguían en calma, ajenos al temblor que recorría los pasillos del poder. Dentro, el Papa León XIV se preparaba para mirar a los ojos al hombre considerado intocable durante años. El cardenal Alessandro Marino entró con paso lento, pero con la seguridad que da el hábito de mandar. Su sotana roja, recién planchada, contrastaba con la sobriedad blanca del Papa. Saludó con una inclinación mínima, lo justo para no ser insolente. «Santidad», dijo en tono calculado, «me sorprende la presencia de tantos testigos». No bastaba una conversación privada. León no se movió. «La verdad no se negocia a puertas cerradas, Eminencia». El cardenal midió cada palabra antes de sentarse. «He oído rumores, exageraciones, interpretaciones malintencionadas, pero no esperaba que usted, recién llegado al trono de Pedro, les diera crédito». El Papa abrió la carpeta frente a él. No había dramatismo en su gesto, solo una serenidad que inquietaba. «Aquí están los informes de 3 auditorías independientes. Documentan transferencias de fondos para proyectos sociales que nunca se realizaron, contratos sin respaldo, testimonios de seminaristas silenciados. Y todo apunta a su oficina». Marino sonrió con una mezcla de orgullo y desprecio. «Santidad, usted no entiende cómo funciona Roma. Es un sistema complejo. A veces los recursos se redirigen para proteger otros intereses de la Iglesia. Lo hacemos desde hace siglos». Enderezó la espalda. «La estabilidad también es una forma de misericordia». León apoyó las manos sobre la mesa. «La misericordia sin verdad es cobardía. Cristo no protegió a los poderosos, los enfrentó. Y usted, Eminencia, ha confundido la prudencia con el miedo». Marino se levantó de golpe. La silla chirrió sobre el mármol. «He servido a 7 papas. Conozco las sombras mejor que usted conoce la luz. Lo que usted llama corrupción, yo lo llamo supervivencia institucional». León también se puso de pie, aunque sin elevar la voz. «Y lo que usted llama supervivencia, yo lo llamo traición». Los otros cardenales guardaban un silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie quería romper aquel instante. El Papa caminó lentamente hacia la ventana, mirando la cúpula de San Pedro. Marino intentó recuperar el control. «Lo que está haciendo, Santidad, tendrá consecuencias. Hay cardenales que no lo apoyarán. No puede cambiar siglos de estructura con frases morales». León giró levemente la cabeza. «No quiero cambiar siglos. Quiero que dejen de ser excusa». El silencio se hizo más denso que antes. Finalmente, el Papa regresó a su silla y firmó un documento con un trazo decidido. «A partir de este momento, queda relevado de todas sus responsabilidades. La decisión es irrevocable». Marino lo observó con los ojos entrecerrados. «Cree que esto lo fortalecerá, pero solo está abriendo una grieta que lo tragará». León dejó la pluma sobre la mesa. «La verdad siempre abre grietas, Eminencia. Por ellas entra la luz». El cardenal dio media vuelta y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un chasquido seco que pareció marcar el fin de una era. Los cardenales permanecieron de pie, en silencio. León se sentó de nuevo, sin satisfacción ni orgullo, solo cansancio. «El mármol escuchó ayer», murmuró, «y hoy respondió». Afuera, el rumor de la ciudad crecía. Pero dentro, el Papa sabía que lo que acababa de empezar no era un final. Era el inicio de una batalla mayor, una que ya no podría librarse solo con documentos. El eco de la puerta cerrándose tras Marino aún resonaba en los pasillos cuando el Vaticano entero empezó a estremecerse de rumores. Ninguna campana había sonado, pero todos sabían que algo se había quebrado. En los jardines, los guardias intercambiaban miradas cautelosas. En las oficinas, los secretarios fingían trabajar mientras aguardaban confirmación. Roma olía a cambio, a esa mezcla de miedo y alivio que deja el primer trueno de una tormenta esperada. En la sala, León XIV permanecía sentado, las manos sobre la mesa, mirando los papeles que acababan de sellar una época. No había satisfacción en su rostro, solo gravedad. «Está hecho», dijo finalmente, casi en un suspiro. «Ahora empieza lo difícil». Los cardenales que lo acompañaban, Rojas, Manjí y Takahashi, guardaban silencio. Sabían que la decisión no solo caería sobre Marino, sino sobre todos ellos. A las pocas horas,
La noticia se filtró. Un funcionario, quizás por miedo o por convicción, hizo llegar los documentos a un periodista de la República. Antes del mediodía, los titulares circulaban por toda Europa. El Papa destituye a un cardenal por corrupción y encubrimiento. En minutos, los teléfonos de la curia ardían. Unos pedían explicaciones, otros celebraban en secreto. León observaba desde su ventana cómo la plaza de San Pedro comenzaba a llenarse. No eran turistas, sino ciudadanos romanos, sacerdotes jóvenes y religiosas con velas en la mano. En una pancarta improvisada se leía: "El valor trae luz". La frase que él había pronunciado horas antes, repetida por voces anónimas. En su despacho, el cardenal Fontana entró agitado. Santidad, los medios ya lo saben. Algunos cardenales piden una reunión de emergencia. Otros dicen que ha ido demasiado lejos. León lo miró con calma. ¿Demasiado lejos para quién? ¿Para los que roban en nombre de Dios o para los que callan por costumbre? Fontana dudó antes de responder. ¿Para ambos? Quizás. Llamó a varios aliados, pero pocos atendieron. Los que lo hicieron hablaron con cautela, temerosos de ser vistos como parte del problema. El cardenal comprendió, quizá por primera vez, lo que significaba el aislamiento. El poder sin obediencia se disuelve rápido. De regreso en el Vaticano, el Papa reunió a su equipo más cercano. No responderemos con ataques. Publicaremos los hechos y nada más. La verdad no necesita adornos. Takahashi asintió. Los documentos ya están listos para su difusión. Rojas añadió: habrá quienes digan que esto es populismo. Debemos estar preparados. León levantó la vista. Que lo digan. No vinimos a ganar popularidad, sino a recuperar credibilidad. Al caer la tarde, la multitud en la plaza aumentaba. Las luces de las velas encendían reflejos dorados sobre el mármol. Algunas personas lloraban, otras rezaban en silencio. Entre ellas había víctimas de abusos, activistas, familias enteras que sentían, por primera vez en años, que algo cambiaba de verdad. León salió brevemente al balcón. No habló, solo levantó la mano y bendijo a la multitud. No hubo discursos ni protocolos, solo un gesto sencillo que decía más que 1000 palabras. Adentro, el teléfono del Vaticano sonaba sin pausa. Embajadores, obispos, periodistas. Fontana preguntó si debía atender. León negó con la cabeza. Hoy no hablaremos con el mundo. Hoy lo escucharemos. La noche cayó sobre Roma con una calma extraña. Marino, en su residencia, seguía despierto, rodeado de silencio. En el Palacio Apostólico, el Papa rezaba solo en la capilla, consciente de haber cruzado un umbral sin retorno. Afuera, el murmullo de la multitud seguía creciendo. El viento parecía repetir una frase que flotaba sobre el mármol y las sombras: el valor trae luz, pero también fuego. Y el fuego apenas comenzaba a arder. Si has llegado hasta aquí, sabes que lo que ocurre dentro del Vaticano no es una simple historia. Es un punto de inflexión. Y lo más sorprendente es que lo que viene después es aún más revelador. Decisiones secretas, alianzas inesperadas y un gesto del Papa que lo cambiará todo. Por eso, te invito a quedarte hasta el final del vídeo, porque en los próximos minutos entenderás por qué muchos llaman a León XIV el Papa del Valor. Aprovecha también para suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones. Así no te pierdes los próximos capítulos de esta serie donde desentrañamos las historias más ocultas tras los muros vaticanos. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta leerlos, y si conoces algún hecho, anécdota o curiosidad sobre otros momentos de valentía o crisis dentro de la Iglesia, tu voz hace que esta comunidad crezca, y sobre todo, mantiene viva la conversación que muchos prefieren evitar. Seguimos, porque lo que está a punto de pasar marcará un antes y un después. Al amanecer, Roma ya no dormía. Los periódicos colgaban en los kioscos con titulares en tinta negra y tipografía urgente. El Papa destituye a Marino. Crisis en la curia. En los cafés cercanos al Vaticano, los camareros servían espresso y teorías. Unos decían que León XIV había sido demasiado audaz. Otros, que por fin alguien se atrevía a romper el círculo de impunidad. Entre los murmullos, una frase se repetía: el Papa americano no tiene miedo. En el interior del Palacio Apostólico, el silencio era otro tipo de ruido.
En su despacho, León revisaba los primeros informes de prensa, mientras una brisa leve entraba por la ventana. Fontana entró con un ejemplar de La República. Dice que su decisión es populismo moral. León levantó la vista, sereno. Populismo sería callar para mantener el aplauso de los poderosos. La verdad no necesita defensores mediáticos. También hay rumores de una carta colectiva, añadió Fontana, firmada por 3 cardenales que cuestionan su autoridad para actuar sin consulta. Que escriban lo que quieran, respondió el Papa. Las palabras pesan menos que los hechos. El teléfono sonó varias veces. Llamadas desde embajadas, desde diócesis extranjeras, desde amigos que no sabían si felicitarlo o rezar por él. León pidió que no se respondiera. No quería diplomacia. Quería silencio. Había aprendido en los barrios pobres del Perú que las decisiones correctas suelen venir acompañadas de soledad. Mientras tanto, en su residencia privada, Marino convocaba a un pequeño grupo de clérigos leales. Su voz, antes firme, ahora tenía un temblor de ira. Este papa está destruyendo el orden. No comprende nuestra historia. Actúa con impulsos, como un político. Uno de sus allegados intentó calmarlo. Tal vez debería esperar, Eminencia. El viento puede cambiar. No, gritó Marino golpeando la mesa. Si no lo detenemos, acabará por arrasar la estructura misma de la Iglesia. De vuelta en el Vaticano, Fontana entregó al Papa un mensaje recién recibido. Santidad, mire esto. Era un texto breve proveniente de Lima, firmado por la hermana María Consuelo, una religiosa que había trabajado con él en sus años de misión. El pueblo está con usted. Han esperado demasiado por esta verdad. León sonrió levemente. Ellos entienden. Siempre entendieron antes que nosotros. Se acercó a la ventana. La plaza de San Pedro comenzaba a llenarse otra vez. No eran manifestantes, sino creyentes comunes que venían a rezar, a observar, a acompañar. Entre las banderas y pancartas improvisadas, una frase destacaba: el valor trae luz. Ve, Antonio, dijo León sin apartar la vista. Ellos son la Iglesia, no nosotros. Ellos. Pero los cardenales tradicionales están furiosos, respondió Fontana. Temen una fractura. Ya estamos fracturados, dijo el Papa con calma. Solo que ahora se ve. Esa misma tarde, Marino apareció en público, ante cámaras y micrófonos, rodeado por un grupo de clérigos. Habló con tono desafiante. Este Papa actúa sin prudencia. No comprende la delicadeza de nuestras tradiciones. Su estilo amenaza la estabilidad de la Santa Madre Iglesia. Las palabras fueron transmitidas por todas las cadenas europeas. León vio la conferencia en silencio. Cuando terminó, dijo apenas: ahora sabemos quién está de cada lado. Fontana, inquieto, susurró: tal vez sería prudente buscar un compromiso. No, respondió León con firmeza. No fui elegido para negociar la verdad. Si debemos caer, que sea de pie. Al caer la noche, las luces de la plaza se reflejaban en los charcos de lluvia. El Papa tomó una decisión. Preparen una comunicación. No desde el balcón, desde los escalones. Quiero estar con ellos, no sobre ellos. ¿Cuándo, santidad? Esta noche, cuando el sol se esconda. Será la hora justa para hablar de la luz. El cielo era de un tono cobrizo cuando el sol empezó a ocultarse tras las cúpulas. En la plaza de San Pedro, miles de personas se reunían sin convocatoria oficial, sin discursos previos. Nadie los había llamado, pero todos sabían que debían estar allí. Entre velas encendidas, carteles improvisados y oraciones susurradas, se respiraba una mezcla de expectativa y esperanza. Desde el interior del Palacio Apostólico, León XIV observaba la multitud con una calma que no era tranquilidad, sino decisión. Había pasado la tarde en oración, sin protocolo ni asesores. Su único acompañante era el silencio, roto apenas por el golpeteo de la lluvia fina contra las ventanas. Cuando su secretario entró para informarle que todo estaba listo, el Papa simplemente asintió. No desde arriba, dijo, desde los escalones. El cardenal Fontana lo siguió en silencio por los pasillos. A medida que avanzaban, los guardias se apartaban con respeto. Nadie entendía del todo lo que estaba a punto de hacer,
pero todos percibían que era algo que trascendía el gesto político. En las escaleras principales, el aire olía a piedra húmeda y cera derretida. Las cámaras ya esperaban. Los periodistas, apostados bajo paraguas, murmuraban titulares futuros. Pero cuando las puertas del Vaticano se abrieron, el murmullo cesó. León XIV apareció vestido con una sotana blanca sencilla, sin estola, sin joyas. Caminó despacio hacia el borde de los escalones. A su alrededor, la lluvia se convirtió en brillo sobre la piedra. El Papa alzó la vista y habló sin leer notas. Hermanos y hermanas, comenzó, y su voz se proyectó con una claridad inusual en la plaza húmeda. Hoy no marcamos un quiebre con nuestra tradición, sino un regreso a su raíz. Una iglesia que sirva al pobre, no al poderoso. Una fe que hable de verdad, no de miedo. El público escuchaba en silencio. Muchos grababan con sus teléfonos, otros lloraban sin intentar disimular. Entre ellos había víctimas de abusos que habían esperado décadas para ser reconocidas. León continuó, el camino que nos espera no será fácil. Cristo nunca prometió facilidad, prometió verdad, y hoy, con humildad, pedimos su ayuda para no volver al silencio. Hubo un instante en que el viento pareció detenerse. El Papa bajó un escalón más, quedando a la altura del pueblo. A quienes sufrieron mientras mirábamos hacia otro lado, no les pido solo perdón. Les pido ayuda. Ayuda para reconstruir una iglesia digna de su valor. En su residencia, Marino observaba la transmisión con gesto endurecido. El sonido de la lluvia golpeaba los ventanales, pero no lograba cubrir el murmullo de la multitud que aplaudía y rezaba al mismo tiempo. A su alrededor, los teléfonos no paraban de sonar. Aliados. Periodistas. Diplomáticos. Por primera vez en años, el cardenal no tenía respuesta para ninguno. En la plaza, León terminó su mensaje sin ceremonias. No bendijo con solemnidad. No levantó la mano al cielo. Solo bajó la mirada y dijo en voz baja, la iglesia no está en estos muros. Está aquí, entre ustedes. La gente respondió con un aplauso que no parecía de celebración, sino de desahogo. Era el sonido de siglos de espera rompiéndose de golpe. El Papa permaneció un momento más, luego giró y regresó lentamente al interior. En su despacho, Fontana lo esperaba con una toalla y una pregunta en los ojos. León solo dijo, ahora lo entenderán, no por las palabras, sino por el gesto. Las calles de Roma comenzaron a llenarse de cantos. Los fieles no sabían si aquello era un inicio o una ruptura, pero sentían que algo nuevo respiraba entre las piedras antiguas. Y aunque la noche cayó sobre el Vaticano, dentro del corazón del Papa una certeza ardía, la luz no siempre brilla desde lo alto. A veces, nace desde el suelo mojado. El amanecer siguiente trajo un silencio distinto al Vaticano. No era calma, era contención. Los periódicos hablaban del Papa de los escalones, y las fotografías de León XIV empapado bajo la lluvia se habían vuelto portada en medio mundo. En Roma, algunos lo llamaban profeta, otros, revolucionario. En los pasillos de poder, la palabra más repetida era otra, peligro. A primera hora, la hermana Lucía, su secretaria, entró en el despacho papal con su eficiencia habitual. Santidad, los cardenales están reunidos. Todos los que solicitaron el encuentro de emergencia han llegado. 43 en total. León dejó el rosario sobre la mesa y asintió. ¿Y nuestros aliados? 28 lo apoyan públicamente, 35 guardan silencio, esperando saber quién gana. El Papa sonrió con cansancio. Como siempre, la neutralidad disfrazada de prudencia. Abajo, la plaza de San Pedro seguía llena. Algunos peregrinos habían pasado la noche allí, sosteniendo velas encendidas. Para ellos, el gesto del Papa no había sido un acto simbólico, sino una señal de que la Iglesia podía volver a ser hogar. Mientras tanto, en la sala de las bendiciones, los cardenales tomaban asiento alrededor de una mesa oval. El aire estaba cargado de murmullos. Cuando León entró, las conversaciones se detuvieron. Caminó despacio hasta la cabecera, con el rostro sereno, aunque en sus ojos brillaba una determinación que nadie había visto desde su elección. Buenos días, hermanos, dijo con voz firme. Les agradezco que hayan venido con tan poca antelación. El cardenal Visconti, un hombre alto y de mirada aguda, fue el primero en hablar. Santidad, hemos venido con preocupación.
Su decisión respecto al cardenal Marino ha generado un escándalo mundial. Actuar sin proceso canónico es un precedente grave. León lo escuchó sin interrumpir. Esperó unos segundos antes de responder. He revisado el expediente 3 veces. He consultado con canonistas y orado por claridad. Cuando las pruebas son tan contundentes, la inacción se convierte en complicidad. Otro cardenal, de origen francés, intervino. Pero el Papa no puede gobernar sin consenso. La autoridad, incluso la suya, debe ejercerse en comunión. León inclinó levemente la cabeza. Comunión no significa silencio. La verdad también une, aunque primero duela. Hubo un murmullo tenso. El cardenal Adwole, de Nigeria, pidió la palabra. Su voz resonó como un eco antiguo. Durante años, he visto cómo la Iglesia castiga al débil y protege al fuerte. El Santo Padre tiene razón. Necesitamos coherencia, no privilegios. Las miradas se cruzaron en la sala. Algunos asentían con discreción. Otros fruncían el ceño. El debate se prolongó por horas. Unos hablaban de equilibrio, otros de escándalo, todos de poder. León escuchaba sin interrumpir, con las manos unidas sobre la mesa, como un juez cansado de juicios. Cuando el murmullo alcanzó su punto más alto, levantó la mano. El silencio cayó de inmediato. Hermanos, entiendo el miedo que sienten. Cambiar es perder control, y nadie lo entrega fácilmente. Pero pregúntense, ¿qué haría Cristo si descubriera que los guardianes de su iglesia se enriquecen con el dolor ajeno? Nadie respondió. En el fondo de la sala, un reloj marcó la hora con un golpe seco. León se puso de pie. No busco dividir. Busco sanar. Pero la curación duele. Visconti lo miró con severidad. La Iglesia ha sobrevivido 2 milenios gracias a su estabilidad. Su forma de actuar podría destruir lo que siglos han construido. León giró lentamente hacia él. Cristo no nos llamó a sobrevivir, eminencia. Nos llamó a servir. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie aplaudió, nadie protestó. Solo el sonido distante de las campanas rompió el silencio. León tomó su crucifijo y concluyó. El caso Marino no es un final, es el principio. La verdad debe ser visible, no decorativa. Cuando salió de la sala, algunos cardenales lo observaron con respeto, otros con temor. Afuera, el murmullo del pueblo llegaba como un eco. No sabían que, detrás de esas puertas, había comenzado la verdadera batalla, la del alma de la Iglesia. El eco del encuentro con los cardenales aún vibraba en los pasillos del Vaticano. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que algo había cambiado. No era solo la destitución de un cardenal poderoso. Era el principio de una grieta que mostraba el interior del mármol. En las oficinas, los rostros estaban tensos, los correos se escribían con cautela. Nadie quería ser el primero en elegir bando, pero todos sabían que pronto tendrían que hacerlo. León XIV caminaba por el corredor largo que conectaba su despacho con la capilla privada. El aire era denso, cargado del olor a incienso y del peso de siglos de tradición. Había hablado durante horas, había respondido a cada argumento, había soportado miradas de duda y de desdén. Sin embargo, en el fondo, lo que más le dolía no era la oposición, sino la indiferencia, la comodidad de los que prefieren callar. Mientras caminaba, recordó las palabras del cardenal Adwole. Durante demasiado tiempo, la Iglesia ha tenido 2 sistemas de justicia. Esa frase, dicha sin dramatismo, lo había acompañado desde entonces. La verdad, pensó, no necesita gritar para tener fuerza. En la sala de prensa, el cardenal Fontana atendía llamadas de todo el mundo. Algunos obispos pedían aclaraciones. Otros enviaban apoyo en mensajes discretos, temiendo represalias. En los portales de noticias, los titulares se multiplicaban. La Iglesia dividida ante las reformas de León XIV. Renacimiento o rebelión. El Papa desafía a la curia. Al caer la tarde, León reunió nuevamente a su pequeño consejo. En la mesa solo había 3 carpetas y un crucifijo de madera. Hermanos, dijo, la verdad ya salió a la luz. Ahora debemos decidir si la cuidamos o la dejamos morir. Takahashi, siempre sereno, asintió. Las evidencias contra Marino son irrefutables, pero la presión aumenta. Hay quienes preparan un documento formal de censura. Déjenlos escribir,
respondió el Papa. La tinta no detiene la historia. Rojas intervino con un tono más pragmático. Santidad, hay cardenales que lo apoyan en silencio, pero temen pronunciarse. Si los anima públicamente, podríamos inclinar la balanza. León lo miró con calma. El miedo no se combate con discursos. Se vence con ejemplo. Si yo dudo, ellos callarán. Si permanezco firme, ellos recordarán. Esa noche, Roma no dormía. En los bares cercanos al Tíber, sacerdotes jóvenes debatían entre sorbos de café. Algunos decían que el Papa era demasiado moderno, otros que por fin hablaba el idioma del Evangelio. En la plaza, la gente seguía reuniéndose. Nadie los organizaba, pero cada día llegaban más. Algunos rezaban, otros solo observaban el balcón vacío, esperando que volviera a aparecer aquel hombre que había bajado los escalones. Mientras tanto, en su despacho, el cardenal Visconti escribía una carta dirigida a todos los obispos de Europa. La firmaba con un tono solemne, casi paternal. El Santo Padre, aunque movido por buenas intenciones, actúa con una imprudencia peligrosa. La estabilidad de la Iglesia exige moderación. La palabra peligrosa quedó subrayada 2 veces. León leyó la noticia de la carta al amanecer. No frunció el ceño, no suspiró. Solo dijo, por fin hablan con su nombre. Luego añadió, que se publique toda la documentación. Que cada obispo, cada creyente, lea las pruebas con sus propios ojos. La verdad no se teme, se comparte. Horas después, la página oficial del Vaticano difundía los archivos, las cifras, los contratos, las transferencias. Todo quedaba expuesto. Los medios lo llamaron la apertura más audaz en la historia moderna de la Iglesia. Al mediodía, el Papa miró por la ventana. En la plaza, miles de fieles oraban en silencio. Entre ellos, podía distinguir pancartas nuevas. La fe no necesita secretos. León se persignó y murmuró, así comienza el cambio, no en la cima, sino en el corazón del pueblo. Sabía que la batalla apenas empezaba, pero también comprendía algo más profundo. Las instituciones se transforman solo cuando alguien está dispuesto a perderlo todo por la verdad. 3 días después de la reunión con los cardenales, el Vaticano amaneció bajo una luz dorada que no parecía de otoño, sino de un tiempo nuevo. En las oficinas, los funcionarios hablaban en voz baja. Nadie sabía si debía felicitar o temer al Papa. En los periódicos, el titular del momento ocupaba toda la primera plana. El Vaticano abrirá sus cuentas al mundo. León XIV había firmado el decreto la noche anterior. El documento, breve pero contundente, establecía auditorías externas, acceso público a los registros financieros y control civil sobre los proyectos caritativos. La verdad no necesita candados, había dicho al estampar su firma. Esa mañana, mientras el sol se filtraba por los vitrales, el arzobispo Díaz, su nuevo jefe de gabinete, entró con paso vacilante. Santidad, las reacciones son intensas. Algunos lo llaman reforma histórica, otros, herejía administrativa. León sonrió con serenidad. La historia siempre comienza como una herejía para quienes temen perder su poder. Díaz dudó antes de continuar. Hay algo más. El cardenal Marino ha solicitado una audiencia privada. Dice que desea hablar con usted en persona. Está esperando en la antesala. Durante un momento, el Papa permaneció en silencio, mirando por la ventana. Abajo, la plaza seguía llena. Personas de distintas edades sostenían velas, algunas con carteles que decían el valor trae luz. Otras, simplemente, rezaban. El Papa respiró hondo. Dígale que espere 5 minutos. No más. Cuando Marino entró, ya no era el hombre altivo de semanas atrás. Su postura seguía erguida, pero sus ojos revelaban el cansancio de quien ha perdido el control de su historia. Santidad, comenzó, agradezco su tiempo. He reflexionado mucho sobre los acontecimientos. Tal vez haya una manera de resolver esto, sin dañar la dignidad de la Iglesia. León lo observó en silencio. Lo escucho. Marino prosiguió con voz medida. Estoy dispuesto a retirarme de la administración activa, siempre que conserve mis títulos. Podríamos emitir un comunicado conjunto, algo que preserve la imagen del Vaticano. La estabilidad, santidad, también es una forma de virtud. El Papa no respondió de inmediato. Caminó hacia su escritorio,
tomó un libro abierto y leyó en voz baja, y Jesús entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas. Cerró el Evangelio con suavidad. ¿Sabe, Eminencia, qué dijeron los sacerdotes del templo aquel día? Que estaba destruyendo el orden. Lo mismo que usted dice ahora. Marino frunció el ceño. No compare situaciones tan distintas. El Vaticano no es un mercado. León lo miró con calma. A veces se comporta como tal. Hemos comerciado con favores, con silencios, incluso con el perdón. ¿Cuánto vale una conciencia tranquila? Marino respiró hondo, intentando mantener la compostura. Santidad, si continúa por este camino, provocará un cisma. Ya hay cardenales que cuestionan su salud mental, y se preguntan si un americano puede entender el alma europea de la Iglesia. León se acercó lentamente, sin alzar la voz. Lo que me preocupa no es mi salud, sino la nuestra, una Iglesia enferma de orgullo, que teme el espejo de la verdad. El silencio que siguió fue largo. Marino finalmente murmuró: entonces no hay acuerdo. No lo hay, respondió el Papa. No puede haberlo entre la luz y la sombra. Cuando el cardenal se retiró, la hermana Lucía entró con un sobre. Santidad, los primeros informes financieros ya se publicaron en línea. La prensa lo está cubriendo en tiempo real. León tomó el documento y lo dejó sobre la mesa. Que lo lean, que vean lo que somos. Solo así podremos volver a ser Iglesia. Afuera, la multitud seguía creciendo bajo una llovizna fina. Algunos coreaban oraciones, otros simplemente permanecían en silencio. Entre ellos, rostros venidos de 12 países distintos compartían el mismo gesto de esperanza. León miró por la ventana. El fuego de la transparencia ya empezó, dijo en voz baja. Ahora veremos quién quiere apagarlo y quién se atreve a sostenerlo. La lluvia sobre Roma no cesaba. Caía con una suavidad constante, como si el cielo intentara purificar lo que los hombres habían manchado. Desde su ventana, León XIV observaba la plaza, aún llena pese al mal tiempo. Las velas titilaban bajo los paraguas. Los cantos se mezclaban con el sonido del agua sobre el mármol. En ese momento comprendió que no era un líder en el trono, sino un pastor entre su gente. El decreto de transparencia había desatado un terremoto. Los informes revelaban inversiones ocultas, cuentas en paraísos fiscales y donaciones desviadas durante décadas. Algunos cardenales pedían calma, otros represalias. En las calles, la gente no pedía explicaciones, sino verdad. Por fin, decían muchos, alguien encendió la luz. En su despacho, el Papa firmaba los últimos documentos del día. El arzobispo Díaz entró con gesto tenso. Santidad, la oposición se mueve con rapidez. El cardenal Visconti ha reunido a varios obispos europeos. Hablan de un gobierno paralelo. León no levantó la vista. Déjelos organizarse. ¿Y qué haremos si intentan desconocer su autoridad? Seguiré haciendo lo mismo, servir. A media tarde, la hermana Lucía llegó con su habitual discreción. Santidad, el cardenal Marino ha abandonado Roma. Partió sin aviso. León asintió sin emoción. No se va del todo. El pasado nunca se va. Solo cambia de casa. El viento soplaba con fuerza cuando el Papa decidió salir. Sin escoltas, dijo, esta vez quiero caminar. Los guardias intentaron disuadirlo, pero fue inútil. Cruzó los pasillos, descendió los escalones, y sin paraguas, se mezcló entre la multitud. Algunos lo reconocieron y lo rodearon, sorprendidos de verlo tan cerca. León sonrió y estrechó manos, bendijo niños, escuchó historias de quienes habían perdido la fe y ahora la reencontraban en su ejemplo. No hubo discursos, solo gestos. Una mujer anciana le ofreció una pequeña cruz de madera. La talló mi esposo, le dijo. Siempre creyó que la Iglesia debía volver a las manos limpias. El Papa la tomó con cuidado. Gracias. Esto vale más que todo el oro de Roma. Mientras caminaba entre la gente, comprendió que su reforma no era política, sino espiritual. No se trataba de auditorías, sino de almas. Había abierto puertas que nadie se atrevería a cerrar de nuevo. Y aunque el futuro era incierto, sabía que la semilla estaba plantada. Esa noche, al regresar a su capilla, encendió una sola vela. Señor, murmuró,
si esta es su voluntad, dame fuerza para continuar. Si no lo es, dame humildad para saberlo. Permaneció en silencio, con la cabeza inclinada, mientras afuera el viento apagaba las últimas luces de la plaza. Al día siguiente, los periódicos hablarían de la Revolución Blanca, un movimiento de fe que había nacido sin gritos, sin protestas, solo con la voz de un hombre que se atrevió a decir que la verdad es la forma más pura de amor. León XIV sabía que el camino apenas comenzaba. Pero también entendía algo que los poderosos rara vez comprenden: cuando la Iglesia se arrodilla ante la verdad, el mundo se pone de pie. Si llegaste hasta aquí, ya conoces el peso de las decisiones que cambian la historia. Pero lo que has visto hoy es solo una parte de una transformación que sigue viva dentro del Vaticano. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué curiosidad o detalle histórico te sorprendió más de esta historia de valentía y fe. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones, para no perderte los próximos episodios sobre los misterios y decisiones que marcaron la Iglesia moderna. También te invitamos a compartir este vídeo con tus amigos o familiares que disfrutan de las historias reales que desafían el silencio. Haz clic en los vídeos que aparecerán en pantalla. Allí encontrarás más relatos donde la fe, el poder y la verdad se enfrentan cara a cara. Porque, al final, comprender el pasado es la única forma de no repetirlo.